colegas, estudiantes. Ya estamos también en el Face, saliendo ahí en vivo. Bueno, entonces saludamos a todos quienes están a esta hora conectados y que continúan en estas decimosegundas jornadas de Antropología y Arqueología que ha organizado el Departamento de Antropología de la Universidad Católica de Temuco, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Estas jornadas, como decía el director en la mañana, al comienzo, al inicio, eh, son parte ya de una tradición, se vienen organizando desde el año 2000, eh, por supuesto no todos los años, por eso estamos en la versión número 12, y han sido durante todas las versiones anteriores presenciales, por supuesto, y en esta nos tocó aquí, justo en la colita de la pandemia, ojalá sea la colita, y efectivamente estemos saliendo de esta última parte de la pandemia del COVID-19. Entonces estamos aquí en esta versión virtual. Pero como dice Manuel Castells, ¿no es cierto? Finalmente la virtualidad, la conectividad, las redes sociales, hoy día ya se vienen a convertir en una nueva estructura social, dice él. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, estamos en esta estructura social que significan las redes sociales y las posibilidades de vernos por la Internet. Entonces, quiero dar la palabra a David, saludar a David Belmar, que es estudiante de antropología, con el cual también estamos organizando esta parte de la jornada, ¿no es cierto?, este conversatorio en torno a antropología, al cine y a los procesos ya que se dan en esta relación. Y junto con darle la palabra a David, saludar y agradecer también al colega antropólogo Héctor Muñoz, que esté acá con nosotros, que lo hemos invitado también para conversar estos temas. Entonces, primero Gracias David por la y después invitación, Héctor. colega. Vale. Hola. Y después Héctor. Buenas tardes a todos. Bueno, sí, yo por mi parte muy contento de poder estar en esta instancia hablando de cine, en primer lugar, de mi caso, y también cómo se vincula con la antropología, que es algo bueno, que hemos venido desarrollando, ¿cierto?, al alero de los cursos de la malla de antropología visual, de investigación audiovisual. Entonces hemos podido encontrar ciertos puntos de encuentro y que eso, estoy contento de poder transmitirlo ahora, compartirlo, también compartir experiencias, lo que se refiere a la realización cinematográfica, a la mirada documental y a los procesos que se están llevando actualmente en el mundo con respecto al lenguaje cinematográfico, que cada vez están más vinculados con representaciones sobre los otros, digamos, de manera mucho más versátil y diversas también, y también críticas. Entonces, eso, contento de poder estar en este conversatorio. Vale, David, muchas gracias. Héctor, unas palabras de saludo, además del agradecimiento que nos diste recién. Sí, no, reiterar el agradecimiento, la invitación. Veo ahí algunos colegas, a otros leo sus nombres, los reconozco igual. Así que nada, contento de estar acá. Igual me tocó también formar parte de algunos hitos que seguramente hoy día Nabil va a mencionar, que tienen que ver con esto también que dice David, estas vinculaciones de la antropología con la imagen en general, con el audiovisual en particular y digamos el potencial también que tiene, particularmente también hoy día que bueno, estamos en un mundo donde estamos todos generando imágenes incluso sin haber querido, porque todo lo que estamos haciendo estaba pasando por ese filtro, así que seguramente es algo que llegó para quedarse con más fuerza de la que hubiésemos pensado hace unos años atrás. Y bueno, la antropología también me imagino que estamos todos de acuerdo, tiene que acomodarse a los signos de los tiempos. Así que muchas gracias por la invitación.
Muy bien. Entonces, saludamos a todos los conectados, conectadas. Está el director del departamento, Marcelo, saludos. Algunos colegas del departamento, algunos estudiantes. Y para partir hablando de imágenes, para partir, ¿no es cierto?, haciendo este vínculo de la antropología con la imagen cinematográfica inmediatamente después, voy a compartir aquí algunas imágenes em, que bueno, son significativas por lo que significa hoy día esta fecha, ¿no? Entonces, me dicen si se ven. Se ven, colega. Entonces, ¿cómo no va a ser necesario que exista una antropología de las imágenes? ¿Cómo no va a ser necesario que desde la antropología nosotros podamos también hablar de estas imágenes que circulan hoy día en formas diversas, con distintos dispositivos, y que han venido plasmando la historia desde que la historia humana existe? Entonces ya sabemos todas las imágenes ahí en la llamada pintura rupestre, en las cavernas, en los aleros, que partieron, digamos, estas son las versiones actuales, las versiones del siglo XXI de estas imágenes. Han pasado por distintos refinamientos, por distintos procesos, pero finalmente el ser humano siempre tiene una intención de plasmar, de comunicar a través de la imagen. Y dejé esta al final porque es la que gesta, ¿no es cierto?, este momento. No vamos a hablar necesariamente de las imágenes del estallido social, sin embargo, claramente hoy día no podíamos no tener una alusión, así como lo hizo Marcelo, el director del departamento en la mañana, cuando habló de esta fecha, la invitación y el nombre de estas jornadas de antropología este año están marcadas en estos 2 años del estallido social, de lo que hemos llamado el estallido social, ¿no es cierto?, que tiene al país en una situación especial de cambio y de transformación, esperamos, ¿no es cierto?, para mejor. Por lo menos estamos con una convención constituyente, constitucional, que está trabajando, está a puertas del proceso de redacción de la nueva constitución, y ese es el gran logro después de este salto que dieron los estudiantes secundarios, ¿no es cierto? Vino el salto a la posibilidad de tener una nueva constitución con todo lo que eso significa. Así que esperemos que eso sea efectivamente una posibilidad. Bien, nosotros lo que hemos pensado hacer, ¿no es cierto?, es poder
hablar en tres momentos, ¿ya? Un primer momento, que quizás es este ya, ¿no es cierto?, el que estamos llevando adelante, es poder hablar un poquito, algunos minutos, no muchos, de que en el fondo la antropología visual en el departamento de antropología, acá en la Universidad Católica de Temuco, es algo que se viene desarrollando hace muchos años. ¿Mm? Quizás más de 20 años como en algún momento lo puse en el papel, ¿no? En la formalidad quizás sí 20 años, ¿ya? Porque hace 20 años que se crea por un proyecto el Laboratorio de Investigación y Desarrollo Audiovisual, se crea, ¿no es cierto?, un proyecto MESESUB, que otros colegas que hoy día están en otros lares, levantaron, ¿no? Y el 2002 ya teníamos un curso de antropología visual. ¿Ya? Y el laboratorio siempre fue pensado entre, por supuesto, la posibilidad de desarrollar la disciplina, de vincular, hacer los cruces con la disciplina antropológica y los medios audiovisuales, y la producción y la realización, aportar a la realización, pensemos hace 20 años atrás, a la realización audiovisual en la región, y también, por supuesto, ser la posibilidad de capacitación, de estudios, de formación, ser el soporte para el curso de antropología visual y todo lo que después vino, ¿ya? Entonces, esa primera parte estamos ahora, para que después, en una segunda parte de este conversatorio, Antropología Visual, Cine y Procesos, podamos ir a lo que está pasando hoy día. Hoy día tenemos un estudiante de antropología que nos acompaña, ¿no es cierto?, que es David, que además él es cineasta, estudió cine en Buenos Aires, y está ahí en plena faena, digamos, cinematográfica, trabajando en torno a un documental que él después nos va a presentar, y en torno a ese documental, a un fragmento que vamos a ver, a esa parte le hemos llamado la reflexividad antropológica como base de la producción del cine documental, ¿ya? Y de ahí nos va a presentar ahí un fragmento del trabajo documental que él está realizando en este momento. Y junto a ver esto, ¿no es cierto?, que es un fragmento de media hora, la idea es abrir entonces una conversación ya concretamente sobre ese aspecto en particular, ¿ya? Sobre el trabajo, la obra de David que está trabajando. Entonces me gustaría que entre los tres ahora podamos volver a los inicios, o volver a estos 20 años. Ya yo estaba pensando que es muy importante para también las nuevas generaciones, los estudiantes que han entrado estos dos últimos años, que no conocen la universidad, no nos conocen. Sé que un grupito pequeño fue a comienzos de septiembre, ¿no es cierto?, a conocer la universidad, las oficinas, o estar un ratito ahí con algunos, pero en general, ¿no es cierto?, tenemos dos generaciones que no conocen la universidad y han estado estudiando antropología, y algunos de ellos, por lo que le han dicho a algunos de ustedes, a los colegas, ¿no es cierto? Cari, por ejemplo, me comentaba el otro día que ella, haciendo clase en este semestre de antropología general, habían algunos de estos estudiantes, algunos de nuestros estudiantes de antropología en particular, que habían entrado porque en la malla tenemos antropología visual, ¿ya? Y me gustaría que a lo mejor entre los tres podamos compartir la idea de qué es lo que es esta antropología visual, ¿no es cierto?, para quienes están en el Face, quienes, los estudiantes que están aquí también en el Zoom, los colegas, pero particularmente yo diría para quienes a lo mejor requieren saber un poco más qué es esta antropología, ¿no?, qué es esta disciplina que nosotros tan apasionadamente hemos venido tratando de desarrollar y trabajar. Quizás David primero. Hola, sí. Sí, bueno, a modo cierto, de una contextualización acerca de lo que implica la antropología visual, bueno, es una eterna discusión. Como muchos ya sabemos, la antropología y el cine nacieron casi al mismo tiempo, y ambas disciplinas, ¿cierto?, contienen esta pregunta sobre el otro de maneras distintas, por vías distintas, por tecnologías distintas. Entonces, es interesante este debate que se ha dado durante más de 100 años, que tiene que ver con qué significa la visualidad, digamos, y sobre todo qué significa la luz de la antropología. Entonces, por un lado, ¿cierto?, está esta concepción de la antropología visual que tiene que ver con el estudio
los sistemas visuales, o cómo los grupos, ¿cierto?, construyen visualidad. Bueno, estoy hablando desde una lógica oculocentrista, que también es un tema que me gustaría abordar, porque en el fondo también la antropología visual no es solo de la imagen, sino también de las imágenes sonoras, de los paisajes sonoros, que son disciplinas que se han ido incorporando con el tiempo. Pero básicamente eso, es como entenderla desde un lugar del estudio, ¿cierto?, de la visualidad, de las representaciones visuales, pero también se concibe como un medio, como una herramienta para la antropología, como un soporte de apoyo para la investigación. Entonces, en ese lugar es donde se han dado los más grandes debates. Hay quienes, ¿cierto?, de forma, puede ser un poco, entre comillas, fundamentalista, pero que señalan que la antropología visual no puede ser cine, digamos, que hacer esa distinción de que el momento en que se empieza a, a usar lenguaje cinematográfico, deja de ser antropología por toda esta pérdida, ¿cierto?, de la neutralidad, que en el fondo, desde mi punto de vista y de muchas personas, es una ilusión, digamos. Entonces, y hay quienes sostienen lo contrario, que la antropología visual y la antropología también ha crecido mediante la incorporación de nuevos lenguajes, de cierta flexibilización de sus supuestos, y ahí es donde entra un poco este campo de las preguntas sobre el lenguaje, y eso es lo que yo adhiero a esta segunda posición, digamos, que si bien, digamos, estoy en un lugar de intermedio, de tránsito, ¿cierto? En una formación antropológica he podido corroborar que la antropología sí se puede nutrir de nuevos lenguajes, de nuevas disciplinas, y manteniendo siempre la conciencia de evitar la confusión de que el cine, si bien es un texto, ¿cierto?, es un lenguaje, es una forma de escritura, pero que en el fondo es una escritura distinta a la tradicional etnografía, entonces hay que concebirla desde ese lugar. La escritura es escritura y el cine es cine, entonces hay que otorgarle el lugar que tiene la imagen, valorarla en su naturaleza y no intentar mezclarla, digamos, como si fuera solo una herramienta para la investigación, sino que es un fenómeno cultural en sí mismo. Entonces, eso es lo que yo pienso con respecto a la antropología visual, que hay un campo de experiencia y de encuentro también entre distintos, que es muy rico de poder utilizarla en ese sentido. Hay un teórico, David McDowell, creo que dice que la imagen es transcultural en sí mismo, físicamente transcultural. Entonces yo creo que en esos lugares donde la imagen y la antropología visual puede presentar un mundo muy interesante. Ujú. Sí, yo, bueno, me pego un flachazo de un par de décadas atrás, entrando a antropología igual. Sí, probablemente no como algunos de los estudiantes que menciona Nabil, que tienen una noción más clara quizás de lo que están viendo. Por lo menos yo no sabía que existía esta antropología visual cuando entré a estudiar el 2000. Pero después, claro, me fui encontrando con este mundo y a partir de intereses personales, que el interés por el cine particularmente, fui entendiendo, ¿cierto?, que existía esta rama. Ahí, digamos, nos conocimos con Nabil también. Eh, y, digamos, miro hacia atrás y esta discusión sobre definiciones, sobre qué es lo que es la antropología visual, ¿cierto? Parece que es una discusión que todavía sigue instalada, que probablemente no la vamos a zanjar aquí y probablemente va a quedar instalada por mucho tiempo más. Pero sí, yo tengo la sensación, ya después también de varios años, de que la antropología es una disciplina, no sé, camaleónica, tiene una capacidad también de adaptarse a fenómenos. Es una disciplina extremadamente ecléctica, muy amplia. No conozco los trabajos de todas las personas que están acá, pero me atrevo a decir de que cada uno trabaja en su propio nicho, en sus propios intereses, y la antropología da para todos los que estamos aquí y probablemente para todos los que no están acá también.
Y desde ese punto de vista creo que, claro, entender la imagen como un proceso de comunicación con todas las implicancias que eso tiene, me parece que ya es de interés antropológico de manera como inmediata. Todo lo que puede significar la condensación de significados culturales en una imagen, a propósito de lo que Nabil mostraba al principio, eh, creo que abre la puerta a que la antropología ingrese ahí y empiece, digamos, a hacer lo que seguramente mejor hace, que es problematizar, ¿cierto? Y escudriñar, encontrar problemas donde otros no lo ven. Y entonces empezar también a construir conocimiento a partir de eso. Lo que dice Nabil es un fundamento de todo esto, de que el ser humano en realidad ha intentado desde sus inicios, ¿cierto?, registrar de alguna manera cuestiones que están ocurriendo en su contexto y en su espacio. Y eso de manera inmediata en el momento probablemente no tiene mayor relevancia que esa, pero en la medida que uno va estableciendo nexos con otras dimensiones de la vida social y cultural, se da cuenta que en el fondo la imagen tiene un potencial que incluso no sé si somos tan capaces de visualizarlo hoy día. Yo creo que hoy estamos viviendo en un mundo donde las imágenes son brutalmente necesarias, es decir, hoy día nos estamos relacionando a través de estas plataformas, ¿cierto? Estamos construyendo un yo para poner en un espacio público que es un espacio virtual, hay una construcción de identidades a partir de eso. Entonces hay muchos procesos que están un La antropología visual, o lo que estamos entendiendo por este cruce entre la disciplina y las imágenes, sean estas en movimiento o la fotografía, es muy, muy difícil. Pensando que la misma antropología lo que ha hecho durante su vida, digamos, ir escudriñando, ¿no es cierto? Ir develando las distintas comprensiones y posibilidades de comprensiones que hay en las distintas esferas de la realidad y de las múltiples realidades, además. Entonces, lo que sí, el debate es eterno, ¿no? Por lo menos es para largo. Recordando en estos 20 años de haciendo antropología visual, una de las cosas uno de los hitos importantes que hicimos fue, y ahí ya estaba Héctor, digamos, acompañándonos en el laboratorio de investigación y desarrollo audiovisual, fue la ida al primer congreso o al primer encuentro, que yo diría que fue el único, primero y único encuentro nacional de antropología visual que hubo en Santiago. La organizó el Núcleo de Antropología Visual de la Academia de Humanismo Cristiano en esa época, y fuimos ahí, lo organizamos 5 universidades que estaban vinculadas con la antropología visual, que fue en esa época Universidad Bolivariana, la Universidad de Chile, la Universidad Austral de Chile, la Academia de Humanismo Cristiano y la Universidad Católica de Temuco. Y nosotros fuimos con nada más y nada menos que 13 estudiantes, que el director en esa época, Escuela de Antropología, el colega José Manuel Zavala, ¿ya? Y con ese grupo, todavía Héctor me parece que estabas terminando tú, pero fuimos con un grupo de 13 estudiantes, ¿verdad? Sí, sí. Eso fue el 2007, 2006, 5. 2005. No, ya 5. todavía no terminaba, colega. Me quedaba me quedaba una colita. Claro. Y yo me recuerdo que allá en Santiago, ahí en la academia, las discusiones eran estas. ¿Ah? En los debates ahí era qué es lo que es la antropología visual, cuáles son sus vínculos. Ahora, yo quiero decir ahí que en relación a lo que dice David, sin lugar a dudas, o sea, nosotros lo que hemos finalmente venido haciendo acá, porque de una u otra forma se van haciendo acciones
un poco intuitiva en algún momento, hay que decirlo. Hay mucho proceso también de autoformación, tanto en mi persona, ¿no? Como en los que en ese momento conformamos un grupo de interés en antropología visual, ya el 2005, 2006, 2007 funcionó este grupo. Eh, Mucha autoformación, mucha lectura. Hoy día está todo ahí, usted googlea, ¿no es cierto? Y le aparecen todos los textos, le aparecen los videos. En esa época no teníamos esta posibilidad, o estaba muy en pañales para nosotros. Entonces, los textos estaban en inglés, los que nos conseguíamos, en fin, no todos éramos bilingües, ¿no? Entonces, pero lo que sí se fue realizando, y en ese momento así lo planteamos en Santiago, fue que empezamos a enfocar la antropología visual, por lo menos desde tres enfoques, desde tres esferas, desde tres miradas y trabajos, ¿no? Una es concebir a la antropología visual como, la antropología, como un campo que, como una disciplina que, digamos, atiende particularmente a la imagen, ¿no? A las imágenes, a esto que llamamos las imágenes, ¿ya? Su campo de investigación, de estudio, de observación, es la imagen, y como tal, en su diversidad, ¿no es cierto?, se estudia ahí, ¿no? Como este referente. Y luego, claro, otro enfoque es cuando, que yo creo que es el más popularizado, el que cuando uno pregunta a gente que está en el mundo de la antropología y de la antropología visual, relaciona es como en los medios audiovisuales o el lenguaje audiovisual o el lenguaje cinematográfico puesto al servicio de la antropología, de la investigación social, de la investigación antropológica. Y claramente también esa es una posibilidad, ¿no? Entonces, ese también es otro enfoque, diría yo. Y después un tercero que era lo que en ese momento yo no había escuchado, pero sí veníamos haciendo acá, porque como en la Católica, en el pasado tuvimos una formación hacia la antropología aplicada, yo salí con mención en antropología aplicada, entonces decíamos que hacíamos antropología visual aplicada, ¿sí? Entonces, ¿cómo estudiando la imagen o ocupando los recursos, los medios audiovisuales, podíamos generar procesos de fortalecimiento cultural, social, de revitalización, de transformación social, ¿no es cierto? Y bueno, también había una línea ahí. Hoy día lo he leído, ¿ya? Hoy día yo veo, digamos, en la web y hay antropología visual aplicada, ¿no? Y más o menos en la línea que les estoy diciendo. Entonces, y eso es lo que uno ha venido repitiendo, por lo menos como docente, o cuando hemos hecho las vinculaciones con otros proyectos, con otras personas, con otros docentes hemos hecho. Claramente, si uno enfoca a un ámbito de estudio, el cine, ¿ya? Para también tirarle la pelota a David, que claramente es toda una realidad, ¿eh? El cine es toda una realidad, es toda una posibilidad, ¿no? También de abordaje, también de estudio, de investigación. El cine, cuánto el cine ha aportado a las representaciones sociales y culturales de la humanidad y cuánta influencia ha tenido, además, en las sociedades diversas, ¿no? David. Sí, justamente. Sí, a propósito de eso, yo quería comentar igual que un tema que hemos venido conversando y que yo he planteado, ¿cierto?, con los compañeros cuando se ha dado las circunstancias, por ejemplo, cuando estuvimos en el taller en Villarrica, y en otras instancias, como en una ayudantía de taller de investigación, es como el cine, el lenguaje cinematográfico, entendiendo la antropología visual desde lo audiovisual, es también producto y consecuencia de principios epistemológicos. Y un poco el esfuerzo que yo he hecho en esta vinculación desde mi formación como cineasta y ahora en antropología, de cómo se puede construir un campo, ¿cierto?, de análisis, de observación desde el cine, pero aplicado, ¿cierto?, a la formación teórica que se imparte en la carrera. En ese sentido, por ejemplo, yo he intentado instalar esta idea de entender, ¿cierto?, distintos tipos de mirada desde paradigmas epistemológicos, ya sea desde el positivismo, ¿cierto?, clásico, el interpretativismo. Entonces,
uno puede también utilizar esas herramientas para entender cómo la mirada opera en ciertas representaciones o en ciertas instancias en donde un sujeto que está mirando, ¿cierto?, a través de una cámara es también, está construido, ¿cierto?, desde un lugar, desde una mirada que está construida culturalmente, o también, si se quiere, epistemológicamente. Entonces, ese vínculo yo creo que es muy interesante de instalarlo, sobre todo cuando se trata de los procesos de los estudiantes de poder ir comprendiendo la forma de construir la mirada. Y en ese sentido, creo que el cine es una herramienta muy interesante para poder problematizar el ojo, ¿cierto? Como que en el fondo, y ahí entra el vínculo directo, ¿cierto? Como con la etnografía, desde qué lugar se mira. El cine también es producto de eso. No es lo mismo poner la cámara, ¿cierto? Como hemos venido insistiendo, la cámara en un trípode fija, mirando cómo sucede un fenómeno, a estar con la cámara inserto en un ritual, en una marcha. Entonces, desde ese lugar hay un vínculo muy directo para poder comprender cómo el lenguaje cinematográfico no es una cuestión aislada, sino que es parte, ¿cierto?, del entramado de relaciones que existen. Entonces, eso me parece también súper interesante. Y también, por otro lado, que siempre se deja de lado, ¿cierto?, pero que se habla de audiovisual. Y yo me gustaría insistir en esa idea, igual que la antropología visual ya ha tenido el foco en una dimensión oculocentrista. Y ya sabemos, ¿cierto?, a la luz de los avances, ¿cierto?, de la ciencia y todo, que el ojo y el oído están conectados. Entonces, ahí también hay un campo súper interesante de poder abordar la antropología. Como, no sé, por poner un caso que lo podemos tal vez conversar después, pero lo que se llama el giro sensorial que mencionaba en la mañana cuando conversábamos. Ahí hay una cuestión que es súper interesante de ver de cómo la tecnología ha podido ayudar, ¿cierto?, a representar de forma, bueno, ahí podemos entrar en debate si es necesario o no, pero en forma fidedigna de la realización audiovisual, que estudiaste cine y que ahora, cierto, estás estudiando antropología. Y lo que me llama la atención y me ha dado vuelta igual, de hecho, en el último tiempo, tiene que ver con esta idea del lenguaje, porque es bien complejo el tema del lenguaje audiovisual, porque, y lo pongo sobre la mesa porque me parece que igual es discutible, no sé si estoy de acuerdo conmigo mismo, pero cuando entendemos que esto es un lenguaje, eh, hay que tener mucho ojo porque evidentemente producir algo visual, ¿cierto? Por ejemplo, desde la antropología, como lo que plantea David, ¿cierto? Con todo este tema autoral, ¿cierto? Etcétera, etcétera, de la observación, eh, se hace en un soporte, en un lenguaje particular que es el lenguaje visual o el lenguaje audiovisual, ¿cierto? Eh, el problema es que este es un lenguaje que es muy desconocido, ¿sí? Eh, Porque nosotros podemos leer el lenguaje audiovisual. De hecho, podemos ver películas, ¿cierto? Podemos mirar las fotografías que mostró Nabil u otra, podemos revisar nuestros álbumes familiares, eh, pero efectivamente podemos deconstruir ese lenguaje. ¿Qué capacidad tenemos, digamos, en la mirada desde el sentido común de desmembrar todo lo que hay detrás? Sí, por eso David me parece un ejemplo paradigmático, porque claro, en el caso de David, con todo lo que sabe desde el punto de vista de la técnica y de la construcción de un relato cinematográfico, eh, tú puedes entender muchas cosas desde de ese lenguaje en particular,
Pero no sé si todos tenemos esa capacidad. Yo soy un fanático del cine también, veo mucha película, he tomado cursos también de cine, de apreciación cinematográfica, etcétera, etcétera. Y he podido ir aprendiendo entonces cómo leer entre capas de ese lenguaje. Pero sé que no es un conocimiento tan extendido. Entonces, a veces, por ejemplo, tenemos la posibilidad de acceder a mucha visualidad, mucho mensaje visual, pero no necesariamente entendemos el trasfondo. ¿Sí? Que probablemente el ejemplo más claro de esto es la publicidad. ¿Sí? La publicidad juega precisamente con que nosotros podemos leer, pero podemos leer la superficie. No somos capaces de leer, digamos, el trasfondo. Por eso la publicidad, ¿cierto?, nos pone un par de imágenes en conjunto y nosotros entendemos inmediatamente toda esa construcción semiótica, ¿cierto? Todos esos elementos simbólicos y nos llegan y entendemos, bueno, y después vamos al supermercado y compramos el producto que se nos está vendiendo, ¿sí? Sin tener capacidad, digamos, de leer más allá. Y ahí eso me parece a mí que es un elemento que es discutible, es decir, complejiza mucho, porque el saber el lenguaje audiovisual eh, es un paso muy adelante versus el que puede ver solamente el lenguaje audiovisual. No sé cómo lo ven ustedes, colega. Casi que estoy pensando en voz alta, pero a propósito de lo que decía David. Mira, antes de que David hable, que es el que se maneja acá mejor que nosotros dos en el lenguaje, hay un texto de Virgilio Tosi que se llama, yo lo menciono a veces, el lenguaje de la imagen en movimiento, ¿ya? Y Virgilio Tosi, digamos, la esencia del texto, él nos va mostrando distintos tipos de cinematografía, incluso entonces la divulgación científica, habla también del cine etnográfico, aunque en forma tangencial, pero lo menciona. Pero él dice, señala que es un texto de finales del siglo XX, entonces dice que durante todo el siglo XX el ser humano ha sido bombardeado por imágenes en movimiento, por las imágenes cinematográficas primero, la televisión luego, el video, ¿no es cierto?, en todos sus formatos, pero que en el fondo somos analfabetos audiovisuales, ¿ya? Porque salvo quienes estudian el lenguaje audiovisual en la academia, porque estudian cine, estudian comunicación audiovisual, manejan esas técnicas y algunos otros, ¿no es cierto?, los que pasan por un pequeño curso de investigación audiovisual en antropología de la Católica, ¿no es cierto?, que algunas cositas, algunas pildoritas les damos, pero claramente somos analfabetos audiovisuales en términos amplios como humanidad. Entonces, lo que recibimos, entonces ahí comparto bastante lo que dice Héctor, lo que vamos leyendo es, por un lado, intuitivo, por otro lado es por esta imposición, ¿no? Y porque de una u otra forma, en este aparato sensorial, ¿no?, donde obviamente no hay solamente imágenes, y ahí también comparto lo que dice David, claramente, digamos, hacemos el esfuerzo de poder entender lo que la obra está tratándonos de decir, y a veces uno la apunta y a veces seguramente tiene mil interpretaciones de algo que el autor digamos, quería decir otra cosa, no sé, David. Y con David, después vamos a pasar al otro tramo para que nos alcance el tiempo, ¿ya? Sí, yo quería, sobre lo que reflexionaba Héctor, es que hay una cuestión que dejamos de lado, siempre, no siempre, pero que es el tema ideológico. Entonces, el cine tiene una raíz ideológica, porque justamente no es gratuito que se haya desarrollado en contextos de hegemonía, digamos, con Estados Unidos, eh, Rusia, ¿cierto? Entonces, hay una cuestión sobre la alfabetización audiovisual que es cultural, y que esta especie de analfabetismo tiene que ver con cuestiones ideológicas de un triunfo de una forma de entender el cine que fue netamente norteamericana. Entonces, que entendemos que se instaló una forma de lenguaje que tiene que ver con ocultar, ¿cierto?, lo que más se pueda, el dispositivo cinematográfico. O sea, para esta lógica, ¿cierto?, que instaló Estados Unidos en los años 20, que permanece hasta el día de hoy, es que lo que se llama el montaje invisible, que una película es buena en el sentido de que no olvidemos que es una película. Al revés de lo que pasaba en otros lugares, como en la Unión Soviética, en donde mientras más
recordáramos que estamos viendo una película, es más, mientras más se develara, ¿cierto?, el dispositivo, que después fue una idea que se retomó en Francia, ¿cierto?, en los años 60 con la Nouvelle Vague, y también referenciando a Bertolt Brecht, ¿cierto?, que la teoría del distanciamiento, que es decir, que mientras más estemos conscientes de que estamos viendo una película y que entendamos el lenguaje, más vamos a estar viviendo una experiencia cinematográfica y no una ilusión, ¿cierto? Un momento de alienación. Entonces, todo esto del conocer el lenguaje tiene que ver con que durante 100 años se construyó mediante la imposición de un modelo que surge de una ideología de representación. Entonces, nosotros, y por eso digo que es algo cultural, porque, no sé, lo que me ha tocado conocer es que cuando he presentado películas, no sé, tenía la suerte de presentarla en otros países, es que la gente sí conoce el lenguaje audiovisual. Eh, entonces, hay una cuestión cultural ahí que está mediada por cuestiones ideológicas de cómo, que en Chile, como por poner un ejemplo clásico, es como que casi hasta hace pocos años, la gente pensaba que el cine chileno era solo dictadura. Y tiene que ver con eso, con cuestiones ideológicas que están detrás de la representación y de la forma de entender el lenguaje audiovisual. Entonces yo no creo que per se seamos analfabetos audiovisuales, sino que como todo hay una cuestión de poder ahí, de qué tipo de lenguaje es el que se nos está mostrando. Y bueno, y en relación con la escritura, claro, como insisto en que la escritura también, digamos, la escritura escrita tampoco es fácil. Claro, porque estamos acostumbrados a leer, ¿cierto? Pero el cine es lo mismo, digamos. Es un lenguaje en ese sentido, son categorías distintas, pero un lenguaje en ese sentido que tiene signos que se pueden aprender, se pueden, eh, digamos, organizar y eso. Y que probablemente de una u otra forma, sobre todo las últimas generaciones, las nuevas generaciones, ya con la era digital, con esta, digamos, esta virtualidad que vivimos, con la internet y todo, con mayor razón hoy día la gente más joven puede manejar, ¿no? Entiende lo que son planos, entiende ciertas cuestiones. Yo quería pasar a la segunda parte, ¿ya? Porque se nos está el tiempo yendo rápidamente, aunque vamos ahí hablando casi, vamos preparando el camino para esta segunda parte. Solamente señalar que, si no me equivoco, el laboratorio de Kuleshov, el soviético, aquel que hace el experimento del efecto Kuleshov, era un laboratorio sonoro, un laboratorio sensorial y de sonido. ¿Ya? Entonces, a propósito de lo que decías, David, del sonido, que también nosotros como que solamente hablamos de lo visual, de la imagen. En otros lugares la antropología, esto que llamamos la antropología visual acá, capaz que después con el tiempo le vamos transformando el nombre, le llaman antropología audiovisual, ¿ya? Y separado incluso, antropología audiovisual, ¿ya? Para que hable de estos dos componentes, por ejemplo, del tema, ¿no? En otras partes es cine etnográfico, en otras partes es antropología de la comunicación visual, ¿ya? La antropología de la imagen viene más del mundo de las artes visuales, ¿ya? Del diseño. Ellos hablan más de antropología de la imagen, por ejemplo. Entonces, claro, todavía vemos que ahí en estos debates, ¿no es cierto?, también hay distintas miradas, enfoques y puntos de vista de dónde se pone la atención aquí en esta disciplina. Entonces, pensemos en pasar a lo que tú nos quieres compartir, David, que es este trabajo que estás realizando documental. Te dejo el micrófono para que tú lo presentes, nos digas el nombre, de qué se trata, y veamos entonces cómo está operando aquí la reflexividad antropológica en un trabajo, en un proceso en el cual tú estás ahí vinculado. ¿Perdón? Ya, bueno, a modo de introducción, contarles que este trabajo está en proceso, un largometraje documental que surgió en paralelo o dentro, si se quiere, de un ramo de la materia de taller de investigación 2,
con el profesor Veró, con Vladimir Martínez y Andrea González. Y es una investigación que realicé con una compañera que está conectada acá, me parece, Karina, sobre un petroglifo en Curacautín, la piedra de reunión. Entonces, dentro de nuestra metodología usamos cámaras, ¿cierto? Entrevistas grabadas, y ese material eh, fue dispuesto, digamos, después en una edición para ser transformado en un documental. Y la primera versión de este documental es más bien de corte tradicional en términos de una etnografía, ¿cierto? Con entrevistas que están articulados en un relato que van dando sentido a estas reflexiones en cuanto a la piedra de reunión, pero de manera tal vez distante, si se quiere, como en tercera persona. Y bueno, en el proceso de desarrollo de esta película, que lo hemos trabajado con otros asesores de montaje, nos dimos cuenta de que la película tenía una dimensión simbólica muy interesante, muy importante, y que tenía que ver con mi persona. Es decir, de qué manera la observación de un fenómeno sociocultural no es ajeno a mí como realizador, como director de la película, y de qué manera puedo entrar yo en ese entramado de relaciones, en este caso en lo que se refiere a un petroglifo, pero que es un símbolo, ¿cierto?, de ancestralidad, pero que también está instalado dentro de un contexto de tensión intercultural. Entonces, el ejercicio que quiero plantear en esta película es cómo encontrar la voz autoral dentro de esta representación. Como les digo, esta es una película que está en proceso, este es su segundo corte. Eh, Generalmente son 5 cortes para encontrar la versión final. Yo hice una selección ahora de 30 minutos, y espero que se pueda un poco visualizar esta idea. Hay cuestiones que, como están en la etapa transitoria, no están, digamos, perfeccionadas, digamos, en términos de recursos audiovisuales, pero se deja ver. Así que eso es lo que les quiero compartir, y espero que podamos conversar una vez la terminemos de ver. Así que lo Y la voy idea es a... que también que se sumen también los que están acá conectados Ah, sí, ahora claro, las personas que a estén que las puedan... preguntas. Ujú. Vale, dale nomás, David. Ese niño es mi hijo. Estamos en la plaza de Curacautín. Junto a él está la piedra de reunión, un monumento que de un momento a otro, cuando era niño, apareció instalada en la plaza sin ninguna explicación. A diferencia de mi padre, que no daba importancia a estas cosas, yo intento jugar con mi hijo a interpretar los signos escritos en la piedra. Cuando era adolescente, en esta piedra fumé mis primeros cigarrillos. Junto a mis amigos, solíamos sentarnos junto a ella sin prestarle mucha atención. Ya habíamos naturalizado su presencia, su estar sin motivo aparente. A pesar de su presencia inexplicable, la piedra representaba para nosotros, adolescentes, un misterio profundo. Imaginábamos historias fantásticas, todas absurdas. ¿Por qué a alguien se le ocurrió poner una roca con grabados en este lugar? Nadie nunca pudo explicarnos nada. Por cosas de la vida, terminé dedicándome a la antropología. Esta disciplina que reflexiona sobre la convivencia con los otros me ayudó a pensar en mi infancia en Curacautín. ¿Había crecido junto a otros? Un día, siendo estudiante,
me topé con un texto de un arqueólogo de nombre Aureliano Yersun. En 1910, este arqueólogo escribió un texto llamado Los petroglifos del Yaima y hablaba de una piedra con petroglifos ubicada en un cerro cerca de Curacautín. Que me diste lo bueno, que callaste mis manos, que ofreció un mundo nuevo. Yo quería más, me bebí de nostalgia, hay quien trago maldito. Y hoy cruzada de brazos me dices que te vas, que me fue destinada. Era hijo de una comunidad, del jefe de una comunidad mapuche, que desapareció ya. Y me dijo, yo sé que tú andáis buscando la piedra a venderme la poma, y me dijo, no, me dijo, si estaba en cama hace como 2 o 3 años, ese salsa la piedra. Fuimos donde el señor Buen Semilla Ambiao. Llegamos donde está, en una rancha oscura, sin ventana. Ahí está el hombre. Yo tenía una camioneta en ese tiempo, una Chevrolet de carrocería ancha, porque el Juan Ambiao, que vino a hablar conmigo para que lo ayudara a sacar su pensión de invalidez, no, él personalmente él no sabía. Así que fui a hablar con el viejito. El viejito estaba en cama, ¿no?, acostado con una enfermedad que debe haber sido del mismo tipo, artrosis, de esa enfermedad degenerativa. Y el viejito está en unas condiciones de insalubridad total. Había que no podíamos sacarlo porque yo traté de sacarlo, de lanzarlo así para llevarlo a la camioneta, pero el hombre, la hediondez no se soportaba y el viejito estaba tieso, estaba las piernecitas estiradas, ¿no? Así que vino en el mismo camazo donde estaba el viejo, una especie de cama así, ensaulillado. Lo tomamos y lo echamos a la camioneta atrás. Empezamos a subir para allá en el vehículo y de repente el viejito nos preguntó por los esferos y por el río, y de repente nos dijo que pararan. Paramos. Ahí el viejo dijo, allí en la mitad del cerro está la piedra.
en toda la planizada. Y después cuando llegamos con la piedra acá, había un tonteaco, un viejito así medio de esos viejitos que uno los mira en menos y y de repente dijo, puta, dijo, la embarradita que se va a quedar aquí, dijo, pero le comentó a otro. Y yo estaba escuchando, aquí sí que va a quedar la embarrada, dijo, porque esa piedra se va a partir, me dijo, cuando caiga abajo. Y yo en ese tiempo tenía los oídos buenos. Escuché la macana y pero como que me vino una cuestión por la espina dorsal y yo le encontré toda la razón al hombre. Po. Y ordené que pararan toda la macana y salieran los neumáticos. Por todas partes buscamos las vulcanizaciones en la misma municipalidad, en cada neumático usado. Así que hicimos una tremenda ruma de neumáticos. Una ruma realmente grande de neumáticos. Y ahí cayó la piedra. Y sin embargo, igual nomás se hundieron las baldosas. Así que mira la embarradita que se iba a mandar el señor alcalde. Claro. Si se hubiera quebrado. Son magnéticas, tiene mucha magnética. Entonces se pega. Imaginándonos. Sí, es parte del sistema. O sea, un petroglifo normalmente nunca está solo, compañero. Siempre tiene un sistema asociado que tiene que ver con otras piedras rituales, no solo con materiales, no solo con el sitio arqueológico en sí que está en subsuelo, sino que siempre hay un sistema de rocas. No necesariamente tienen que ser otros petroglifos, tienen otras funcionalidades. Además que yo creo que esto no eran lugares de paso, eran lugares que estaban más establecidos. Yo creo que arriba lo que uno ve es un mirador maravilloso para todo este sector. Con ese estirito más encima que fue Pero ahí está el otro estero, yo creo que el otro estero es el que... Entre dos. Mira, la muesquita. Estas piedras que toman un tono celeste o verde, sobre todo las que toman tono celeste, generalmente eran seleccionadas desde el alfarero temprano para trabajar con instrumentos grandes o lascas grandes, también cantos pulidos. Sí, hay mucho material lítico disperso en el sitio, mucho. Tabulares, cantos astillados, lascas. Hay que ver con las fuentes también, pues, o sea, donde tienes más disponibilidad de materia prima. Mire, nos fueron dejando señales en el camino. Wow. Esto es temprano. Mira. Buenísimo. Qué bueno. 2000 a 800 AP. O sea, desde hace 2000 años atrás hasta el 1200 aproximadamente después de Cristo. Ese es el alfarero temprano. Pero obvio que son todas divisiones histórico-culturales que son bien esquemáticas, ¿ya? No es que se atengan 100% a la realidad, pero sí hay un cambio cultural importante en cuanto a la cultura material entre el temprano y el tardío.
alfarero temprano por el espesor que tiene, el tratamiento de superficie. Se le dice cultura Pitreni, es que el primer sitio que se registró sistemáticamente fue en el Cerro Pitreni, en el lago Calafquén. Por eso se le llama Pitreni. No es que se hayan autodenominado Pitreni, ni que la cultura mapuche lo identifique como Pitreni. Pero es una forma de identificarlo, en términos arqueológicos, es un nombre disciplinar. Y el periodo es el temprano. Un día, una amiga me contó que había escuchado de un lonco joven, que llevaba un tiempo soñando con la piedra. En sus sueños se le revelaba que la piedra debía volver a su lugar de origen para restablecer el equilibrio. Inmediatamente quise conocer a ese lonco. Luego de varios intentos, pude contactarme con él. Me citó a reunirnos en la piedra un día en la noche. Hablamos, y con su mirada penetrante interrogó mis intenciones. Fue como si a través de la piedra el loco intentara conocer mis sentimientos. Esa cita provocó en mí mucho entusiasmo y deseo de seguir buscando. Extrañamente, el lonco desapareció y no volví a verlo. Me cuestioné mucho. Tal vez no estaba preparado para profundizar en otros saberes. Tal vez la piedra no quería mi presencia. El conocimiento mapuche sobre la piedra era algo que necesitaba profundizar. Y me fui en busca de otros loncos para ver si en algo me podían ayudar. Esa piedra siempre se comentó, mi mamá comentaba que había una piedra en camino a Lautaro, decía que había una piedra, pero esa piedra para mí, para nosotros significa, pero lamentablemente esa piedra tiene que tener no sé cuántos años. Ahí donde uno no puede decir, esa piedra puede tener quizás cuántos cientos de años. Entonces pensamos de que esa piedra tiene que tener un significado grande. Y además pienso yo que esa piedra tiene una señal. Por lo mismo de la invasión del Estado, de los terratenientes, del despojo de las tierras. Porque esto aquí era un territorio, un gualmapo, donde se reunían las comunidades. Eso es lo que me conversaba mi mamá. Mi mamá murió más de casi 100 años, según el carnet, a lo mejor tenía más. Entonces, ella me conversó bastante, o sea, yo la escuchaba. Porque antes los mayores conversaban entre ellos. Y uno como era chicón, entonces uno escuchaba, pues y eso a uno le sirve mucho cuando uno escucha la conversación de los mayores y lo toma en cuenta. ¿Me entiendes? Entonces por eso yo hago un análisis de que esa tiene significado muy grande para nuestro pueblo mapuche. Pero como les digo que la historia de nuestro pueblo no se escribe, sino que se comenta, ¿no? Entonces por ahí hay un poco de, no sé, no hay, como dijera, el conocimiento de algunos peñas. Y si no se ha hecho, no sé, un grande, o se le puede ir a pedir a esa piedra allá a la plaza donde están, o sacarla allá y ya a una comunidad, a un loft. Pero por lo que uno piensa, esa piedra tiene que tener una señal muy grande, capaz un acuerdo de los conas, o de los huaychafes, o de los loncos. Una señal de juntarse ahí, o de un año para otro. Ellos escribieron esa piedra con esa, yo pienso que con esa señal. Aquí va a empezar la grabación de la nueva plaza de Curacautín.
Tiene muchos pasajes por donde caminar, donde pasear, la naturaleza. Una hermosa plaza, quedó toda renovada, con varios espacios de descanso. Esta es la plaza de... Esta es la piedra de reuniones, lo que significa en lengua mapuche Curacautín, piedra de reuniones. Y esta se me queda la piedra de reuniones. Ahora vamos a ver acá. Chile lindo. Bernardo Higgins. Ahora seguimos caminando para allá. No lo consulté con nadie porque nadie sabía, o bien nadie quería saber. Tú le preguntabas a un mapuche y un mapuche no decía, no sé, y listo, y con eso bastaba. Nada, si esa fue una casualidad y no, ¿cómo se llama? Cuando vinieron ¿cómo se llama? Los representantes de los mapuches estuvieron de acuerdo cuando la trajimos y vinieron a la inauguración y estuvieron presentes los mapuches aquí. Yo lo hice desfilar frente a la piedra, a pata todos los mapuches. Y tengo fotos de todas esas cuestiones. Y desfilando frente a la piedra. Claro. Todos estuvieron de acuerdo porque ahí enterrar no le servía a nadie. Por lo menos. Oraciones al Neyechen, no sé cómo se llama el dios. Entonces, tienen donde ponerla. Un día, después de mucho tiempo, recibí una llamada de Blon Cortés. Sus palabras me transmitieron tranquilidad. Me invitó a reunirnos en su casa en medio de un bosque. Según él, ahora sí estaba preparado para hablar. A través de mi padre, él generó historia acá en la comunidad, reunió información, recopiló datos, y en uno de esos datos aparece la señora Rosario Huenchupán, ya anciana y fallecida, con más de 100 años, y ella le comenta que su abuela le conversó a ella en realidad, que acá, antes de la guerra fue el periodo de ocupación de la Araucanía, a eso le llaman la guerra, y antes de eso se reunían acá el lonco Venancio Huenchupán, su familia, los demás comuneros de esta tierra, a realizar guillatura en este espacio. Como dato principal, dijo que el guillatú está ubicado entre 3 rocas. Ese fue el dato principal a orilla del río Cautín. Entonces, nosotros cuando decidimos
recuperar acá. Sabíamos de la existencia de este lugar en realidad. Siempre hemos crecido aquí mismo, sí, título de Merced linda acá con esta tierra. Y de hecho este espacio de tierra fue usurpado en realidad. Este espacio de tierra nosotros no usurparon. En realidad las piedras son la señal en realidad. Esta es la señal que, como les digo, al haber estas fuerzas, son puntos energéticos, no son cualquier lugar. Acá hay una historia muy grande. Si bien podemos ver, acá tenemos, geológicamente hablando, esto es una brecha volcánica, así le llaman, que son desprendimientos de coladas de lava. Y si pensamos, esto no llegó ayer, no llegó hace pocos años, esto es milenario. Milenario. Podemos hablar hasta de 10.000 años fácilmente. En donde en esos tiempos también habla la historia evolutiva de la Tierra, que en este espacio hubo un periodo de glaciación. Acá estaba todo cubierto de hielo, en donde en un momento comenzó el periodo de deglaciación, y en ese entonces también mucho en otro continente le llamó el diluvio en otro espacio. A nosotros nos impusieron también esa idea del diluvio, nos hablaron de las arcas y muchas cosas. Pero el mapuche tiene otra historia en realidad. Y cuando se refiere a la abundancia de agua, es periodo de desglaciación en realidad. Pero ¿de dónde provienen estas fuerzas? Es de nuestros volcanes, así como el agua también de nuestras cordilleras. Entonces, lo damos a entender así nosotros, de la importancia del volcán, la importancia de lo que se origina posteriormente, se transforma en una roca. Hay distintos tipos de roca. Entonces, y ahí es donde uno concentra energía. Los lugares propios tienen su energía, y uno como mapuche lo respeta porque lo da por vivo. No es un pedazo de roca, no es una historia muerta. Aquí hay vida, está lleno de vida. Puede haber planta medicinal, hay pasto. Entonces debajo de la roca puede vivir algo. Y tiene su ñen, tiene su nehuen. Entonces esto no está solo. Esa es la importancia para nosotros de las piedras en realidad. Y en general, no solamente este tipo de piedra por un tema volcánico, sino que distintas rocas que han sido utilizadas en el tiempo por nuestro pueblo y las culturas también de acá de América y de todo el mundo en realidad. Han utilizado la piedra como un elemento de herramienta de trabajo, armas de guerra, muchas cosas. Ha existido ese vínculo sagrado entre el hombre y la piedra igual. Nosotros hoy día ya nos armonizamos, ya nos equilibramos. Nosotros ya las conocemos a ellas nos conocen a nosotros. Tenemos un vínculo nosotros ya de confianza, de respeto, de amor, de cariño, de todo. Esos son testimonios que van ocurriendo. Por eso nosotros somos respetuosos y relevamos la importancia. El Winca le pondrá el término restauración, cosas así, le tiene sus términos, pero para nosotros es simplemente, como también uno dice, Amulepetain Guayichan, uno también dice Amulepetain Moñen, pues que siga nuestra vida, pues, con Meque Moñen, pues, nuestro buen vivir. El Ditrofil Moñen habla uno, porque no solamente somos nosotros la gente, el ser humano está muy equivocado. El ser humano es una parte nomás de todo, y hay elementos que perduran mucho más tiempo que una persona. ¿Cómo no van a recibir un respeto? ¿Cómo no van a ser nuestros hermanos mayores? Nuestros abuelos están consagrados en estos espacios, en nuestras piedras, en las aves, en los animales, en los cerros, los volcanes, los ríos. Llevan años existiendo. Han visto las generaciones pasar. Nosotros hoy día nos presentamos como una nueva generación, y para que nos conozcan y generar ese vínculo de confianza que una vez existió y que el Winca lo rompió.
¡Venga la policía! ¡Que atrás metimos nosotros! La policía en estos momentos está dejando que civiles ingresen a hacer justicia por sus propias manos. La policía no es capaz de contener esta situación. Hay civiles tomándose la justicia por sus propias manos, entrando con carabineros. La Piedra, en definitiva, fue testigo de que los peñis que estábamos, que fuimos alguna vez ahí a la municipalidad, que fuimos parte de eso, en apoyar a esa causa, ¿no es cierto?, del derecho de los mapuches que hoy día están detenidos, justifica la lucha. O sea, tienen razón los peñis que usaron ahí un medio donde, en una piedra, en donde hay una cierta forma, un espacio sagrado, ahí. Entonces, ¿quién quita que los peñis, porque uno se conversó con los peñis que estaban ahí hacían rogativa todas las mañanas, inducían a la piedra ahí, porque la noche que los fueron a desalojar los iban a matar, los iban a matar. Es como dijera yo, personas sueltas con una rabia tremenda que lo iban a matar con palos, horquetas, asadón, de todo, pero los peñis quedaron ilesos. Entonces por algo pasó ahí, alguien lo protegió. Habría que seguir este camino. Tiempo después, una mujer mapuche me contó que cuando era niña, junto al río Blanco, ella jugaba con sus amigos frente a una piedra, casi idéntica a la que hoy está en la plaza de Curacautín. El basurero. Cuando vinimos a buscarla junto a mi hijo, descubrimos que el lugar es un vertedero y que no hay caminos.
Queda en nuestros corazones el anhelo, tal vez imaginario, de escarbar en la basura en busca del pasado. Bueno, eso era el fragmento que seleccioné. Ujú. Bien, pues entonces y podemos bombardearlo con preguntas al David. Hacer comentarios. Héctor. Sí, bueno, felicitarte por el trabajo que estás haciendo, pues sabemos que es un trabajo que está en desarrollo, como tú mismo lo planteabas. Nada, mientras lo veía, volví a pensar un poquito sobre ese tema del lenguaje la capacidad, en el fondo, las habilidades que tú adquiriste para poder contar lo que tienes que contar en este formato y en este lenguaje en particular. Que insisto, está lleno de tecnicismos, ¿cierto? Que son difíciles de comprender desde otra mirada. Y en el fondo también, entendiendo de que hay un relato etnográfico ahí, me parece que una de las cuestiones que a mí por lo menos me hace en general ruido con esto es que hay un sentido también de responsabilidad de qué es lo que tú dices y cómo lo dices, ¿cierto? Porque en el lenguaje escrito, en el fondo también pasa lo mismo. Es decir, quizás una de las grandes críticas a propósito de las crisis de las élites, ¿cierto? Que hemos visto en los últimos años. Bueno, la academia es parte de la élite también, ¿sí? Formamos de alguna manera parte de la élite y tenemos un conocimiento que generalmente queda anquilosado en estos espacios, que por muchos intentos cuesta de que salga, ¿cierto? Cuesta de que cuaje, digamos, en el mundo social. También escribimos de una manera muy técnica, escribimos para colegas, y por lo tanto también se hace difícil de que eso llegue más lejos. En el lenguaje audiovisual, se supone, ¿cierto? Y lo pongo en duda, se supone que es un lenguaje entonces mucho más amplio y mucho más fácil también de difundir, pero no deja de ser un lenguaje súper encriptado, ¿sí? No deja de ser un lenguaje muy codificado. Por ejemplo, mirando tu trabajo, hay mucho primer plano, ¿cierto? Hay mucha cámara fija, qué sé yo, hay un ritmo que tú manejas, ¿cierto? Las imágenes y el relato también de tu voz. No es casualidad que tú partas con tu hijo y termines el relato con tu hijo, me imagino que eso también tiene una intención, ¿cierto? Que hacia el final de lo que acabamos de ver, porque me imagino que el trabajo final será más largo, pero hacia el final, ¿cierto? Aparecen estas imágenes del ataque a la municipalidad en Curacautín, que eleva un poquito el ritmo, ¿cierto? Y nos pone en otra situación, mientras veníamos viendo un tránsito mucho más cadencioso, ¿cierto? Mucho más tranquilo, mucho más pausado. De repente como que esto se vuelve un poquito más acelerado, ¿cierto? Y nos empezamos a acelerar seguramente todos los que estábamos mirando. Entonces, me hace de todas maneras todavía ruido, por eso digo que son discusiones abiertas, ese uso de un lenguaje que aparentemente es mucho más cercano al público en general, pero que no deja de ser un lenguaje extremadamente codificado también, ¿sí? Donde podemos ver esa superficialidad de lo que tú nos quieres contar, pero hay un montón de detalles ahí que están escondidos, que son parte del lenguaje propiamente cinematográfico, ¿cierto? De la escala de plano, bueno, y todo lo que tú seguramente manejas a la perfección al lado de lo que uno conoce, digamos, desde lo autodidacta que hablaba hace un rato también Nabil. Eso era mi comentario, digamos, a lo que vi recién. Sí, sí, entiendo tu observación. Pero igual, claro, eso no es, no es culpa del cine, como en relación a que
Bueno, un amigo tiene una frase que no sé si es de él, pero me hace mucho sentido, que dice que el cine no es placer sublimado. Entonces, en ese sentido, yo igual lo intento abordar desde ese lado, como que la representación de un relato, de una dramaturgia, en este caso documental, no pasa por un intento de transversalidad en el lenguaje, pasa por acentos, por entonaciones, por formas de enunciación que son autorales. Y por eso yo quería traerla a este lugar, porque es una decisión finalmente, es como decidir un tipo de escritura, un tipo de código según el espectador. En este caso, yo creo que uno tiende a subestimar a las audiencias. En general pasa mucho. Y a mí me ha pasado que quedo sorprendido de que yo pensando que hay algo críptico, pero en el fondo las experiencias son todas muy diversas y nunca va a haber eh, un criterio absoluto, ¿cierto?, compartido, sino que uno tiene que hacerse cargo de lo que sabe, de cómo sabe enunciar y cuestionarlo y criticarlo también. Obviamente no es que uno dice, yo sé hablar así, como, y no importa, sino que ese es el trabajo, digamos, del lenguaje, y obviamente de cómo situar la mirada y después cómo convertirlo en un texto. Y creo que ahí está el juego, digamos, y también esta reflexión que hablábamos. No sé, por ejemplo, ayer me junté justamente con algunos pages que salen ahí para juntarnos a mirar este fragmento. Entonces, también es parte del ejercicio evaluar esa posibilidad de cómo sienten ellos que son los protagonistas, de que está representado el discurso. Yo creo que eso en lo inmediato es una de las primeras cosas que se pueden hacer, digamos, para interrogar esa forma de enunciación que tal vez eventualmente pueda ser críptica. Pero insisto en la idea de que aún así este tipo de lenguaje mantiene una naturaleza, no sé, yo creo que es más transversal que la escritura etnográfica. Mm. Ahora, para también meterme en el baile, después vamos también a invitar a los amigos que están aquí. Ya no hay muchos, pero no hay muchas, pero hay. También yo siento que en general el proceso comunicativo, ¿no? Los procesos comunicativos con la diversidad de los cuales hay, tienen esa posibilidad, ¿no? Hay un emisor y hay un receptor, hay un emisor, hay un mensaje, y sin estar haciendo teoría de la comunicación, hay un canal, hay un esto, hay lo otro, hay un texto, por supuesto, hay código, pero cómo el receptor te lee. O sea, también eso es bien variable y hay una serie de factores, ¿no? Hay una serie de elementos que se cruzan ahí, ¿ah? Contextuales, culturales, sociales, etarios, de género, que van a interferir en el tipo de texto que tú, digamos, con el cual enuncies una idea comunicativa. ¿Cómo te va a leer el otro? O sea, eso también podemos también relativizarlo y mirarlo también desde esa posibilidad. Entonces, esa es una cuestión que quería decir. Y lo otro es que esto, en relación a esto último que contabas, pues, David, que pensándolo, porque ahí yo te quería hacer una pregunta, ¿cómo te asumes tú ahí? Porque finalmente en este trabajo tú tienes varios roles o varias dimensiones, por decirlo de alguna forma. Eres el curacautino que tiene su historia ahí, ¿no es cierto? Y tú partes hablando de aquello, ¿no? Señalas a tu papá que no le interesó mucho la piedra, pero a ti sí, y entonces también está tu hijo ahí, ahí te fumaste los primeros puchos, ahí hay una historia tuya como persona, ¿ya? Tú
Creo que se quedó pegado. Pero alcancé a cachar el sentido de la pregunta. Ahí está. ¿Estáis muteado, Nabil? Vale, desaparecía ahí por unos momentos. Vamos a ver qué pasa con internet. Pero bueno, lo que te quería decir, está tu dimensión también cinematográfica, el cineasta, ¿no es cierto?, que está haciendo la película, y está el antropólogo hoy día, el antropólogo en formación, ¿no es cierto?, ahí, que también entonces te está interviniendo todas estas dimensiones, todos estos momentos en tu vida, todas estas situaciones. Entonces, ¿cómo te asumes tú ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo esta obra está influenciada por todos estos momentos en tu vida y este rol de cineasta, este rol de antropólogo en formación, ¿no es cierto? Y cruzas ahí las cosas. Entonces me parece interesante esto de compartir desde la antropología este fragmento, ¿no es cierto? Este momento de tu relato y de tu proceso a personas que están siendo protagonistas de aquello, a actores y sujetos sociales, para que ellos también vean, opinen, para que tú también sientas, percibas, converses cómo ellos se asumen también allí, cómo se ven representados, etcétera. Bueno, en atención a lo primero que decía, que como yo contaba que la primera versión de esta película era más convencional en términos de que era exponer las voces de las personas, y empezamos a identificar que había algo más allá en esta historia, en este relato, que tiene que ver con los símbolos, la potencialidad de los símbolos. Entonces me di cuenta de que yo tenía mucho vínculo con la piedra, más allá de una cuestión científica, antropológica, sino que era un símbolo que había de alguna manera ordenado, ¿cierto?, mi experiencia vital en el territorio. Y en ese sentido me di cuenta de que en el fondo la película iba a ser un camino del análisis de las distintas voces en relación a un símbolo, todas las interpretaciones que tiene, pero para llegar a un hecho contingente. Y en ese sentido, ese hecho contingente tiene relación también con el habitar un lugar y ser alguien en un lugar. Y entonces la película en ese caso es una reflexión sobre una herida colonial de la que todos somos parte. Entonces, más allá de la factura de la película, nos interesa esa pregunta de cómo una voz, en este caso la mía, que en términos de lenguaje me vuelve un personaje, pero cómo se vincula en el subtexto, en la subtrama de un fenómeno social. Entonces ahí ese es el lugar que yo ocupo, el lugar de interrogarme como antropólogo en formación, como cineasta, y también dentro del metalenguaje, es decir, como para mí esta obra representa una ruptura dentro de lo que yo venía haciendo, el hecho de usar archivos, de usar cámaras con baja calidad, tiene que ver con eso, también con fragilizar cómo se entiende dentro de una disciplina. Y por eso, desde ese lugar también hay mucho trabajo de autorrevisión. Y siendo honesto, digamos, transparentando un poco la experiencia con relación a otro tipo de películas que he hecho o trabajado, generalmente uno nunca hace esta vega de preguntar a los actores, digamos, qué les parece la obra. Y, digamos, se entra fácilmente en un extractivismo. Y que yo creo que si no es por la antropología, yo no lo hubiese atendido a esa situación. Entonces, por un lado ese elemento, pero también lo que tiene que ver directamente con cómo representar un acontecimiento. Y el instrumento tiene que ver con esta subcapa. Por un lado, lo biográfico, de situarse en un territorio, de ver hasta qué punto este fenómeno de violencia me atañe a mí, y eso genera la pregunta de por qué quiero representar esto.
O sea, como la típica pregunta es ¿por qué quiere hacer una película? Cuando preguntan en los foros, ¿cierto? En los pitch. Y la quiero hacer por eso, porque implica una revisión de ciertos supuestos en cuanto al cine documental, pero que están vinculados con una autobiografía, con un relato autobiográfico, y qué significa entender un fenómeno sociocultural, qué significa entender un símbolo instalado en un contexto de tensión, ¿cierto? No resuelta, eso, por ese lugar pasa mi lugar. No sé si también, como el tiempo está avanzando rápidamente, como es natural, no sé si alguien de los presentes acá quiere también hacer alguna pregunta, algún comentario, alguna reflexión en torno a esta última parte, que es sobre el fragmento que hemos visto de el bloque errático, de documental en proceso que está haciendo David. ¿Están ellos, no? Ay, o pusieron las cámaras, no, pusieron tienen prendido el Zoom. Bueno, otra cosa si Héctor también quiere decir algo, por supuesto, y que aquí también podemos ver cómo se van cruzando también los mundos, las realidades, ¿no? Sociedad y cultura mapuche con el mundo Winca, ¿verdad? Por supuesto, claramente. El foco está ahí, ¿no? Es una piedra que tiene una representación, un simbolismo en la sociedad y cultura mapuche. Hay memoria, historia, hay arqueología, hay disciplinas que también aparecen, ¿no? En lo que vamos viendo, ¿no? Héctor. Sí, no, voy solo también para cerrar con una idea general a propósito de lo último que decía David, que me parece súper relevante porque aquellos que fuimos formados en un par de décadas atrás, se nos inculcaba mucho el concepto de la reflexividad. Y creo que de alguna manera el trabajo que hace David tiene que ver con eso, en el fondo tiene que ver con no solamente con una mirada externa de un fenómeno, ¿cierto? Que puede ser cualquiera y puede tomar distintas formas, sino que también es la visualización de un fenómeno en relación, en este caso, a quién es, en este caso, el investigador. ¿Cómo afecta también ese fenómeno, ¿cierto? A quién es, en este caso, David, y cómo eso también hace de que él quiera entonces plantear una visión particular, ¿sí? Y probablemente, para no ser majadero con el tema del lenguaje, claro, probablemente el lenguaje audiovisual, o sea, el lenguaje cinematográfico, en la medida que es un lenguaje también que tiene estos matices artísticos, se permite de alguna manera también estos matices, ¿sí? Donde podemos ver un relato que no es solamente del David antropólogo, no es tampoco el David director de cine, ¿cierto? Sino que también es el David sujeto social, ¿sí? Con su historia, con su background, digamos, con inquietudes que son propias de lo que le ha tocado vivir en el territorio. Y eso es muy interesante y es muy enriquecedor además. Insisto, yo creo que el lenguaje científico al que se nos acostumbra también está muy desprendido de eso y en general son cuestiones que en el lenguaje escrito, ¿cierto? Al escribir un artículo o cualquier cosa, en general ese tipo de cuestiones uno ha aprendido que los tiene que dejar fuera. ¿Sí? Eso no va, digamos, en la escritura. Hay que ir tratando de pulirlo lo más posible y tratar de esconderlo y disfrazarlo de alguna frase más grandilocuente. Pero bueno, son otros lenguajes y por ahí también es interesante ver cómo los resultados también pueden ser distintos y pueden tener también distintos efectos a propósito de la comunicación, como decía Nabil hace un rato atrás. Eso, colegas, como para cerrar mi intervención. Vero, Alberto, estás levantando la mano, por favor.
Alberto, y después parece que la Jime prendió su cámara. Alberto, ¿me escuchas? Jime también está... Le dice que hay que habilitar. Tiene que habilitar para que pueda hablar, que no está habilitado. No sé cómo se hace eso. Ah. Pero la Jime puede hablar, ¿o no? Sí, sí, para completar. Pero para que lo puedan habilitar a Alberto. Bueno, muchas gracias por la invitación que nos hacen a quienes estamos atentos a este tipo de trabajos. Un gusto saludarte, Héctor, Nabil, y también un gusto saludar a David Belmar. Me gusta su trabajo. Creo que solamente podría agregar a lo que se ha mencionado que me parece súper interesante el hecho de que se haya incorporado al Lamien también como un actor. David está mostrando la perspectiva del otro, pero con el otro y cuando el otro quiere. Me gustó ese guiño cuando mostraba que el Lamien todavía no estaba listo. Había ahí seguramente un peuma, ¿cierto? Alguna señal que se está esperando. Y bueno, creo que en esta época estamos en eso, esperando ese tipo de señales y también abriendo la puerta a que las personas se integren de distintas maneras a los trabajos que se están haciendo en este ámbito. Ahora, respecto del final, bueno, creo que es súper pertinente a lo que estamos sintiendo a 2 años del estallido. El estallido no ha terminado y claramente me imagino David va a terminar un trabajo de exportación, puesto que el estallido luce cuando se muestra en las localidades, en las comunas, en las regiones, en los lugares en donde se vive la violencia ruda, dura, y es diferente porque las imágenes que están presentes como en el planeta son las de la Plaza de Dignidad, ¿cierto? Porque se trata de movilizaciones masivas y hay otra escala, digamos. Pero creo que lo valioso es mostrar también lo que está ocurriendo en el Wallmapu. Hay varias municipalidades que fueron un centro de la atención en algún momento, y esta historia no ha terminado, así que súper. Me parece bien incorporar esa memoria presente en tu trabajo, David. Que te vaya súper bien. Eso nomás. Gracias. Dale, muchas gracias. Beto, me pusieron ahí en el chat, o sea, pusieron que tienes que abrir tu mic nomás. Creo que todos los que están aquí están habilitados para hablar. Beto. A lo mejor tienes problemas ahí con tu equipo. ¿Sí? Puede ser un problema técnico. Héctor. No, colega, yo la verdad es que mis intervenciones en realidad fueron lo que dije al final. Y nada, felicitar nomás a David porque me parece interesante el producto en general, lo que alcanzamos a ver y entender también que lo que viene, o sea, se ve un trabajo muy interesante. O sea, bueno, es que por eso, porque tienes un manejo de esas herramientas, o sea, hay un manejo ahí de la tensión, de la intriga, que es muy interesante, que son cuestiones que uno no maneja. Por eso decía que hay cosas que nosotros seguramente no nos saldría así, podríamos saber manejar los equipos, pero cómo construyes el relato es muy, muy interesante, bien intrigante el cómo lo hace. Y creo que eso también es bueno, evidentemente un plus, es un plus, le da mucho potencial a esto.
Yo creo que más de alguno ya habrá escuchado alguna vez que Nabil, lo hemos conversado muchas veces, esa idea de que, claro, el antropólogo puede hacer videos, pero en general son videos fome, o no son videos tan interesantes, no son videos tan atrapantes, ¿cierto? Y bueno, en la medida que uno desarrolla también esas habilidades, puede construir relatos que pueden ser también súper potentes en términos de cómo llega el mensaje, ¿cierto? Cómo aterriza en la mirada de la gente. Sí, bueno, gracias por los comentarios y nada, eso, esperamos terminarla el próximo año y ahí ojalá poder hacer un estreno como corresponde, en vivo. Y eso, así que muchas gracias por su mirada, por Héctor, por tus palabras, tú, Nabil, como siempre, ahí apoyando la causa. Y que sigamos eso, porque podamos seguir pensando en trabajos, en la antropología visual, en todas las posibilidades que tiene. Así que como hemos conversado, yo estoy ahí disponible para seguir trabajando, desarrollando ideas, así que eso, muchas gracias. Vale, vale. Entonces me voy a colgar de las palabras de los dos colegas acá y para irnos despidiendo. Agradezco, Jimé. Veo aquí varios nombres. Ahí con Jimé estudiamos, fuimos compañeros, estudiamos juntos. Y después veo a Pamela Zamorano ahí, si es la Pamela que conozco. Es la Pamela que conozco. También nos vimos, nos conocimos. La Pamela entró un par de años después. Después está Felipe Pastén, ¿ya? Que Felipe ya fue estudiante cuando yo ya estaba haciendo docencia, ¿ya? Entonces, ahí están los colegas, Pablo Cuevas, Pablo Marimán, Beto, y Karina también está estudiando, ¿verdad? Y la Javi, que me imagino que es la Javi Torres. Entonces, quiero decir que van a salir de aquí. ¡Hola, Beto! ¡Ay, pude! ¿Quería aprovechar de decir algo ahora? Pues dale. No, porque bueno, no quería felicitarlos, agradecerles por el video que pasaron. La verdad que estuvo re lindo, aparte me sorprendí porque es justo un tema que me gusta, un tema con el que estuve trabajando, le pasé a David, ahí justo el último artículo que saqué es de piedras mágicas, así que ahí se lo compartí, y la verdad que me encantó, fue una sorpresa. Pero aparte también algo que muestra, ¿no?, cuántos puntos que tenemos de digamos, en común, ¿no?, para trabajar desde arqueología y antropología, ¿no? Así que nada, muy lindo, como siempre. La verdad que Nabil, sos un grosso, como decimos en Argentina, ¿eh? Sí, lo que haces, y creo que es muy loco, ¿no? Porque vos fíjate, sí, todos los chicos, más vale, ¿no? Pero digo, el laboratorio, ¿no? La importancia cada vez más vigente, ¿no? Y cada vez el laboratorio audiovisual, tu trabajo y el que están haciendo David, Héctor y toda la gente que está metida en el tema de antropología visual y colaborando con el laboratorio y poniéndolo en el laboratorio. Fíjate, cada vez más vigente el tema y más transversal, así que nada, eso nomás, decirle que muchas gracias, me gustó mucho la presentación, es todo. Vale, Beto, muchas gracias. Excelente. Y sí, como pone Karina ahí, vamos a hacer los cruces, hay que hacer los cruces ahí, entre arqueología y antropología, ¿ya? No, finalmente, mira, mira, todas las disciplinas hoy día, hace rato están mirando también al cine y al audiovisual como una posibilidad también de trabajar, haciendo clases en el diplomado de música. También fui descubriendo la etnomusicología visual, ¿ya? Entonces, interesante. Y hay sociología visual, ¿no es cierto? Sabemos. Pero en fin,
lo importante es que hemos venido haciendo un trabajo y que cuando, ¿no es cierto?, y Héctor ahí fue parte de esa compañía en algún momento en el laboratorio audiovisual, donde se hicieron una serie de actividades, hechos y eventos muy importantes, como un cineclub por 9 años, yo siempre digo, el diplomado 4 años, ¿no es cierto?, el diplomado en antropología visual, que fue el único en su momento en Chile. Y bueno, y ahora que entra David, ¿no es cierto?, a estudiar, yo cuando David se presentó hace 3, 4 años atrás, cuando entró, y se presenta ahí, yo soy estudiante, o sea, soy cineasta, estudié cine, y dije, alguien que va a hablar, y hoy día David está ahí, tenemos conversaciones pendientes, porque tiene todas las pilas y todas las ganas de ir también desarrollando esta disciplina antropológica, el abortar al laboratorio, para volverlo a revivificar como tiene que ser, ¿no?, después de esta pandemia. Entonces, para entrar a despedirme, para no alargar más la cosa, muchas gracias a todos los presentes, los que están acá, estudiantes, colegas, y entonces mañana continúan las jornadas a las 11 de la mañana, si no me equivoco, con la primera parte. Ustedes saben que hay actividades en la mañana, ¿no es cierto?, a media mañana, después de almuerzo a las 3 de la tarde, y en estas que son a las 6 de la tarde. Vean la programación que está en distintos lugares en las redes del Departamento de Antropología y Arqueología. Así que eso. Gracias a todos, gracias David especialmente, gracias a mi querido colega Héctor Muñoz, que ha sido una compañía en 15 por lo menos de estos 20 años desarrollando la antropología visual acá en la región. Un honor, colega. Gracias Muchas a todos. gracias por la invitación. Nos estamos viendo, sigan en las 12ª jornadas de antropología y arqueología. Chau, chau. Chau a todos. Gusto. Estén bien. Chau, Chao. chau. Chao, gracias a todos y a todas. Nos vemos.